lo que yo busco personalmente es sentirme orgulloso de lo que hago. Creo que eso es lo que me hace exitoso. En lo que hago día a día, que estoy siendo honesto conmigo mismo. Y eso me hace sentir orgulloso. Que si digo voy a hacer esto, lo hago. Si digo voy a ayudar a esta persona, lo hago. Que cada llamada que entro, no entro, pero entro con intención. Ese es el éxito para mí, lo veo más como tal vez una cercanía a la excelencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de LHT Podcast. En este episodio tengo el agrado de presentarles a Daniel Trafur, un amigo que hemos conocido hace un tiempito en un evento con un gran amigo Abril, que lo deben haber visto en el primer capítulo. Dani, un placer, hermano. Un gusto, hermano, gracias por la invitación, ¿eh? Bienvenido a la Argentina. Sí, me ha encantado este país. Una locura Argentina, muy lindo. Un placer tenerte por acá. Dani, hermano, para darte la bienvenida, bueno, primero me gustaría que nos puedas contar brevemente quién sos, quién es Daniel Trafur. Es una pregunta, a mí me gusta responderla simple. Creo que soy un chico normal de 23 años. Un poquito anormal tal vez. A más de uno le debe haber llamado la atención tu edad, lo que vimos en el evento, las cosas que fuiste viviendo. Quizás no normal para el mercado LATAM. Y de chico creo que tuve en parte un privilegio o la oportunidad de poder estar dispuesto a todo este espacio online y poder conocer personas muy interesantes a lo largo de la trayectoria, más por propia necesidad que creo que varios en Latinoamérica podrían relacionarse tal vez con eso, ¿no? Ese tema de querer o necesitar un poco más que te ayude a empujarte a llegar a ese siguiente nivel. Ahora, Dani, te llevo un poco a tu historia. Me comentabas, comenzaste a los 14 años dentro de lo que es el mundo online. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Bueno, mira, fue muy interesante cómo llegué a terminar con todo esto. Yo recuerdo estaba muy joven, 14 años, mi familia se había mudado a Estados Unidos y necesitaba dinero, ¿sabes? No estamos viviendo en la mejor situación. Una familia, como varios entenderán, de inmigrantes, ¿no? Vivíamos en un departamento de un solo dormitorio, éramos 4 personas. No era una situación muy buena, ¿sabes? Comida donada, ropa donada. Y ahí es cuando empecé a pensar, algo tiene que cambiar. Y creo que fue un regalo muy lindo, porque me di cuenta que todo es responsabilidad tuya. Investigando con eso y hablando con mi mamá de cosas que tal vez podría hacer, mi mamá me mandó un video, yo me acuerdo, de marketing. Creo que ella no entendía lo que me había mandado, pero lo vio en Facebook, creo, unas cosas que hacen las mamás. ¿Sabes? Lo vio en internet, me mandó un video. Mira, esto tal vez te interese, porque sabía que estaba interesado en ganar un poco de dinero online, o tal vez, ni siquiera tenía la noción de dinero online, pero quería hacer algo. Dinero al mercado. Dinero algo, ¿sabes? Me mandó un video. Y ahí empezó. De un video pasé a otro, de otro pasé a otro. Luego terminé conociendo a Dan Lok, que tenía un montón de videos en YouTube ese tiempo, creo que estaba creciendo, de lo más que creció en esos años. Y ahí empecé. Empecé a ver esos videos, empecé a documentarme, a informarme de todas esas cosas. Y muy agradecido logré terminar en un internship con Dan Lok, en esa compañía. Y ahí empezó todo. Genial, genial. Ahora, pasando por Gunlock, también un poco lo comentábamos detrás de cámaras, también entrenamientos con personajes quizás como Cole Gordon y demás. ¿Cuáles dirías que fueron quizás los mayores aprendizajes en ese momento de tu vida que, como me decías, de joven empezaste a los 14 años, ¿correcto? En este mundo. Mira, yo creo fuera de lo, creo que sería un poco más directo de ventas, marketing y todo ese tipo de cosas. Lo que yo aprendí de personajes como ellos, Dan, Cole, o realmente cualquiera de los más grandes del espacio, más de su conocimiento era su actitud hacia las cosas. Aprendí eso de tomar responsabilidad sobre ti mismo y sobre las cosas que haces. Y tal vez esa visión de que nadie te va a ayudar, nadie te va a salvar. Si es que tú no tomas control sobre las cosas primero. Si tú no decides cambiar. Y eso es lo que vi. Personas muy determinadas a lograr lo que querían, sin importar qué. Me agrada mucho el concepto. ¿Hoy te considerarías closer? ¿Cómo te considerarías en tu posición actual? Pues closer, closer. Hice un par de coachings por aquí, por allá. La verdad,
es un tanto natural a veces cuando uno va adquiriendo cierto skill por ayudar, ¿no? A quienes están quizás comenzando. Siento que es bastante natural, pero Klaus, me gusta también de tu historia y lo que he conocido de vos, que quizás hoy en día en el mercado de LATAM hay muchas personas que quizás se enloquecen por querer cambiar rápido y saltar rápido al próximo paso y demás. Y algo que noté en vos que vi diferente, quizás por también lo desarrollado que está en el mercado más de habla inglesa, que es donde mayormente estás operando hoy en día, que construiste muy, muy bien las bases. ¿Cuán importante dirías que fue para vos el hecho de poder perfeccionar un skill, profundizar, seguir al día de hoy todavía después, más allá de que tenés 23 años, ¿no? Seguir en el mundo de las ventas, seguir con el closing? Claro. Mm, déjate pongo una historia un poquito mía. No, fuera de closing y de todo esto online, yo toco guitarra clásica. Y considero que la toco más o menos bien. He logrado competir en un par de competencias internacionales y todo eso. Y una de las cosas que aprendí gracias al instrumento es que yo no puedo enseñar algo que no sé. Y creo que es lo mismo que me pasó con el closing. En vez de estar saltando a ser coach o saltando a hacer mil y un cosas, decidí perfeccionar lo que hacía. Y no solo por el tema de que a futuro quería enseñar o tal vez armar un coaching program o algo así. Era más con la intención de poder impactar a la persona que tenía al frente, que en este caso era a la persona a la cual le vendía. Creo que eso fue una de mis más grandes obsesiones, ir a paso por la persona que tenía al frente, que a veces eran 6 personas al día, a veces dos, a veces 10, ¿no? Pero eso me ayudó a ir. Ok, ok. Y hablando un poquito quizás más de tu track record y quizás también de esos días cargados de agendas, has pasado, me imagino ya por todo este tiempo, por varias ofertas. ¿Cuál es tu trayectoria un poco en este mundo del closing? ¿Cómo te ha ido en este tiempo? Pero una de las cosas con las ofertas que creo que es algo un poco, no un poco, es muy poco común en un closer, es que yo no he estado en muchas ofertas. Ok, eso. Es quitándolo de Downlock y de mi agencia propia cuando estaba chico. En ofertas como closer solo he estado en dos, que es algo muy poco común que ven en el mercado. Lo que yo noto mucho en los closers es que saltan de una a otra, 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 pero no profundizan. Yo estuve en una, muchos años. Recién hace poco hice la transición a otra que fue de software. Esa primera compañía era una agencia de marketing, la cual que escalamos bastante grande, bastante significativo. Y lo que noté es que cualquier closer que entraba, yo llegaba a superarlo, a veces no por la habilidad de ventas, pero por el entendimiento que tenía sobre el mercado, por haberlo hecho por tanto tiempo. La persona que yo tenía al frente, quien sea, hablábamos el mismo idioma. Así yo no sea tan bueno en ventas comparado con el de costado, yo sí lo cerraba. ¿Consideras muy importante el hecho de sentirte cómodo con la oferta, con el vehículo Sí. que estás vendiendo? Lo más importante. Más que, mira, sí se puede vender algo que no entiendes, pero si quieres ser excelente en lo que haces, tienes que entender lo que estás vendiendo. Es imposible vender algo que no entiendes a profundidad. Y no que seas un experto, pero que entiendas el idioma, las palabras, el lingo que se diría, ¿no? De lo que hablan. KPIs, todos los metrics, todos los detalles. Te da cierto tipo de autoridad. Y no solo autoridad, pero la palabra sería certainty en inglés. Más certeza en ti mismo. Que sientes que entiendes lo que estás hablando. Sí, sí, en definitiva, cuando uno no domina un tema, que es común cuando alguien empieza una habilidad nueva, no dominarla, no hablar de más, pero a la vez, cuando uno realmente la domina, se siente, transmite esa seguridad. Que es uno de los problemas que, a ver, me pasa a mí en la cotidianidad. Cuando queremos comenzar con un nuevo closer en el negocio de un cliente, muchas veces las fallas al comienzo tienen que ver con eso, con poder trasladar, no tengo la expertise, la experiencia, el conocimiento completo de cómo se hace o del fulfillment, pero sí poder profundizar, entender qué le dirías a un dueño de negocio que está sumando un closer nuevo, o cuál creerías que puede haber sido la mejor forma en la que te podría haber apoyado a vos, un dueño de negocio, ya sea no necesariamente en la oferta en la que puedas haber estado, sino qué le dirías al dueño de negocio de la próxima oferta en la que puedas llegar a estar.
o a un chico que está viendo esto, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? como closer, para entender. En principio te diría más para el dueño de negocio. ¿Qué le recomendarías cómo apoyarlo a ese closer? Fuera de coaching de ventas constante, fuera de lo de las ventas, ayudarlo a que realmente entienda qué es lo que hace la oferta. Es lo que noté mucho también en clientes que tuvimos, que le poníamos closers y no cerraban, y eran muy buenos closers, pero es que no entendían lo que estaban vendiendo a profundidad. Una de las cosas que a mí me ayudó, justo comentábamos, ¿no? Que en la oferta que yo estuve hay un programa en que van todos los que se encargan de fulfillment, y yo lo tomé Claro. para entender, y no es que yo me quería ser experto, es para darme una idea de lo que pasaba, no de todo lo que hacía. Tuve la experiencia de cliente, se podría decir, ¿no? De que me hagan onboarding como cliente y ver cada paso a paso qué es lo que está sucediendo con con cada cliente que yo cierro. Y lo mismo me pasó con la compañía nueva que estoy, que es más de software, pero entré a ese software y lo usé y empecé a jugar con el software y ver todas las cosas que tenía para obtener ese entendimiento. Y si a la persona que están cerrando tiene videos en YouTube, tiene contenido, como dueño de negocio yo le daría eso al closer. Estos son los temas de los que yo hablo, estas son las cosas que a mis clientes les interesa. Como que tomar interés por ese mercado. Cuanto más lo entiendes, más fácil es de vender. Ok. Y ahora, supongamos el caso, dueño de negocio nuevo, joven en la TAM, quizás generando de 15 a 40 acá, quiere comenzar a poner un closer. ¿En qué punto vos le recomendarías a alguien que es correcto o que siga el dueño de negocio? Depende del tipo de negocio. Depende del tipo de negocio. Porque 15K con un closer, a mi opinión, no va. Porque si es un modelo de agencia, pone 3 5K al mes. 15K son 3 clientes. ¿Sabes? No necesitas un closer para eso, para escalar más. Para un coaching offer, puede que sea un poco raro, pero hemos tenido clientes hasta 200 300K que el founder sigue cerrando las llamadas. Que no necesitan el. Ahora, si es más como coaching offer, como iba a decir, tal vez ahí sí uno o dos closers. En la oferta anterior que tuve, ¿quedamos cuatro? ¿Cinco? Tenemos muchos closers. A veces yo creo, y Cole Gordon habla mucho de eso, de esa desesperación por meter closers, 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 porque hay la creencia errónea de que cuanto más closers tengo, más vamos a cerrar. Como si sumaran las habilidades, ¿no? Un stacking de closers. Exacto. No es necesariamente ese no es el caso necesariamente. A veces puedes poner un buen closer, dos buenos closers, suficiente. Suficiente. Pero un modelo done for you tienes que tener en cuenta el fulfillment. No puedes cerrar a lo loco. Y es raro escucharme tal vez hablar como closer sobre fulfillment, pero es muy importante. Porque si como closer está cerrando a todo el mundo y ves que no tiene resultados, la certeza de ese vendedor va a bajar. Así sea un psicópata, o sea, igual va a bajar. Porque se está dando cuenta que lo que vende no es bueno. Así que fulfillment es muy importante y a veces pienso que muchos dueños de ofertas de negocios como que no lo toman en cuenta a nivel de closer. Pero eso de ver que cerraste a alguien y que la reventó, te da más seguridad de que, puff, mira lo que estoy haciendo. O sea, es imposible. Es como tienes un billete de la lotería, ¿sabes? Y sabes que es el billete ganador. Voy a hacer lo imposible para que lo agarres. No, es como si fuera el nombre de mi madre y se lo quiero dar y ella no me lo quiere recibir. No lo voy a dejar. Esa llamada la voy a luchar, esa conversación con mi madre la voy a luchar para que tome ese boleto ganador. Porque yo sé que es el boleto ganador. Tal cual, tal cual. La importancia de hacer eso. Yo me reúno, por ejemplo, viernes por medio con mi equipo a hacer una especie de case study en profundidad de algún cliente en particular, ver cosas con todo el equipo, desde edición a fulfillment, con todo el equipo. Y a veces es llamativo, obviamente nosotros vamos mostrando también agendas que van teniendo, cierres, etcétera, pero poder ver todo en profundidad, el nivel de certeza que hay, que los chicos digan, ah, mira, yo este video que edité, que dio un editor, no sabía que estaba funcionando tan bien y que estaba dando tal, etcétera. O sea, la importancia de poder generar esa certeza en el equipo, con todos, en el closer, en un editor, en la parte de fulfillment,
100%. Y ahora te llevo a como a la base de todo esto que es la venta. ¿Cuán importante es para vos en un negocio? Muy importante, muy importante. Ahora, yo diría, y justo era la creencia que teníamos en la oferta anterior que estuve, es como el corazón que empuja toda la sangre. ¿Sabes? Si no hay ventas, ahí quedó el negocio. Yo creo que, mira, a veces el proceso de ventas de muchas empresas no lo toman muy a cuenta. Como que cierran más o menos y ya está. Yo creo que es algo muy importante, y no solo para el negocio, fuera de los resultados del negocio, es muy importante para el cliente. Con un buen vendedor, yo creo que el cliente puede tener un cambio, no solo a nivel de negocio, por comprar, pero un cambio personal, lo cual a mí me ha pasado varias veces. Con clientes que he cerrado, que fuera bien, pagaron mi comisión, contento. Fuera de todo eso, el cambio personal que ellos tuvieron fue tan grande que nos hicimos amigos. Me mandaban mensajes, hey, lo que conversamos, me sacaste de esta zona en que me sentía atorado, eso, y mira, fuera del crecimiento del negocio, crecí como persona. Las ventas es muy importante para el negocio porque hace que el impacto crezca, no solo dentro del fulfillment, pero para que ese cliente se vuelva de por vida. Tal cual, tal cual. También el liderazgo que ejerce, ¿no? Un vendedor sobre un cliente que muchas veces, claro, estamos ayudando, estamos dando nuestro servicio para ayudar, pero más allá de eso, quizás cambiaste algo más en la vida de tu cliente, aparte de tu servicio, por el clic mental que terminó siendo esa persona. Es muy real, es muy real. Importante la venta claramente en un negocio y me pasa cotidianamente a hablar con dueños de negocio y quizás los escucho en 10 15K cuando llegan a las primeras llamadas de venta con nosotros o algunos tantos en 30 capaz cuando llegan con nosotros, queriendo delegar de primera las llamadas de venta y yo me agarro la cabeza. Porque en definitiva es lo más importante que tiene un negocio. Delegar esa parte tan importante al comienzo creo un gran error. Entonces es como escapar de lo difícil. Porque no voy a mentir, la venta es difícil. Y la incomodidad, el manejo de objeciones, a veces la parte emocional. Exacto. Te re incómodo. Y nadie quiere hacer eso. Nadie le gusta estar incómodo. Y sí lo he visto también en mi mercado angloparlante, que el dueño no quiere hacerlo, no porque no pueda aprender, simplemente es que no quiere ponerse en esa situación de incomodidad. Y aprender esa parte no solo ayuda con las ventas, pero le va a ayudar también a crecer el negocio en sí, porque hay partes del negocio, la parte de marketing, de crecimiento en sí, de un negocio, que son incómodas, ¿sabes? Que son difíciles. Ese carácter es el que ayuda bastante. Ani, te consulto más a vos como closer en el día a día, ¿cuán importante era para vos aprender a gestionar el calendario? ¿Cuán importante era para vos tenerlo lleno? ¿Y cómo lo manejabas cuando de golpe tenías un calendario lleno de llamadas? Muy buena pregunta. Yo creo que el manejo del calendario y tanto tu habilidad de ventas es la razón número uno que va a determinar si ganas muy bien como closer o no. Y puede que suene muy extremo, pero quitando la habilidad de ventas, que obviamente tienes que saber vender, manejar tu calendario es lo que te va a hacer la diferencia de un mes bueno y un mes malo. Yo a diario, y esto ahorita lo hago, cancelo bastantes llamadas que tal vez no sean calificadas o que tengan que ponerse con un appointment setter. Tiene que haber un proceso muy específico de cada cosa y siempre estoy limpiando mi calendario en ese sentido. Y no solo la limpieza de calendario de cancelar por cancelar, no, tiene que haber un proceso, como digo, moverlo al setter. Pero lo otro es la gestión de tiempo dentro del calendario. Había un momento que no sé por qué, estaba joven, me metí 12 llamadas al día por un mes. Fue el peor mes que tuve como closer. Y tú dirás, no tiene sentido, ¿no? A ver, 12 llamadas, estás cerrando 30%, deberías haber cerrado un montón. Nada que ver, nada que ver. El siguiente mes que me metí a 6, me fue muchísimo mejor. Muchísimo, fue una diferencia abismal. Y era por mis niveles de energía. Cuando tenía 12 llamadas al día, creo que te das cuenta, las llamadas son 45 minutos, más o menos. En un momento estaba comiendo, en qué momento iba al baño, ¿sabes? En qué momento hacía cosas de ser humano. No salía a caminar, hay mucho estrés. No me funcionó.
Pero tener esos breaks que justo yo hablé en el mastermind que tuvimos con Gabe de salir a caminar, poder reiniciar tu estado, porque como closer tienes que estar grande, tienes que estar neutro para poder guiar a una persona. Es muy importante. Más importante que meterte volumen a lo burro, como yo hice, que te va a llevar solo a que te sientas muy mal, que tengas muy poca energía, que no des tu 100% por la persona. Y lo que me pasaba a mí, que no escuches. Estaba tan cansado que yo no escuchaba. O sea, te oía, Es lo más importante. pero no te escuchaba, exacto. Y no vendía. Y no porque las preguntas eran diferentes o porque cambié el script. Yo veía mis llamadas. Todo era igualito, pero se notaba en mi cara que no estaba escuchando, que no estaba recibiendo esa información. Manejar el calendario, de mantenerlo limpio, con espacios, y dándote cuenta que eres humano y que necesitas un tiempo para descansar, para tomar agua, para comer. Ese manejo de energía es lo que me ayuda un montón. Y ahora te llevo un caso opuesto. Suponete que te digan que la semana que viene vas a tener una o dos llamadas por día. Y tuvieras que maximizar la forma en la que vas a cuidar y tratar a esos leads. Para maximizarlo, o sacar el mayor cash o el mayor retorno en definitiva. ¿Qué harías? Yo personalmente los llamaría antes de la llamada para confirmar cada uno, en vez de mi setter. Y una de las cosas, tal vez es algo un poco de la pregunta, es que si tengo dos llamadas en toda la semana, en todos esos días, estaría llamando a mis antiguos follow-ups, a personas que no cerré para agendarlos en mi calendario. O de la semana pasada, no hay compañía que tenga show rate perfecto. ¿Sabes? Todos mis no-shows los estaría reventando el teléfono para que se metan a esta llamada, a estas llamadas. Y los agendaría para el mismo día. Conté si en esta semana, lunes a viernes, tengo dos, tres llamadas. Y las llamadas el miércoles, el viernes, jueves, los llamaría. Yo los confirmaría personalmente, los movería para el lunes o para el martes. Trataría de hablar con ellos hoy, mañana, que esperar a que llegue. Cuanto más tiempo está en el calendario, la probabilidad de que hablen contigo se reduce. Y también la probabilidad de que compren. Más cuando es cold traffic, tráfico frío, empieza a bajar y bajar y bajar. He tenido experiencias que no tenía nada en el calendario y alguien agendaba para el mismo día. Y ese mismo día yo les vendía. Una cosa loca, claro. ¿No? Y te das cuenta de eso. ¿No? La mejor venta es la que pasa hoy, no la que va a pasar mañana, ni el viernes, ni el próximo lunes. Así que si estaba vacío, moverlos. Ahí es donde le decimos a veces a algunos clientes también, me pasó también hace unos días, si no me equivoco era jueves y me habían agendado para el lunes. La logramos pasar para el mismo jueves, se cerró. Y también la importancia de mantener el deseo vivo cuando alguien se agenda para más adelante, tener la posibilidad de traerlo, estar activo con el calendario, muy importante también. Claro, si me abres ahí cada rato con el teléfono, si te das cuenta de lo que estoy viendo, es mi calendario. Siempre estoy haciendo clic en quién es, quién confirmó. Estoy constantemente viendo eso. Es muy importante. Bueno, ahora, ¿qué diferencias has notado a la hora de cerrar quizás leads que venían de orgánico o a tráfico frío? Porque has cerrado mucho tráfico frío de personas que no sabían ni a qué iban a la llamada. Sí, me ha pasado bastante. ¿Qué aprendiste de eso? Mira, te podría responder diciéndote que cerrar de frío es más difícil que el otro. Pero lo que te voy a compartir es que había veces que se me dificultó. Hubo un tiempo que se me dificultó cerrar gente que estaba más caliente que el frío. Y la razón fue, estaba más joven, estaba más o menos empezando a cerrar. Y en mi mente era, este ya nos conoce, va a cerrar. Y me saltaba todo el proceso de ventas que tenía y no cerraba. Una de las cosas que aprendí es que el proceso es el mismo. Definitivamente, alguien que ya te conoce y ya tiene un poquito más de educación de quién eres va a cerrar mucho más fácil. No saltarte el proceso de ventas, no confiarte demasiado, creo que es lo que aprendí. Fuera de eso, el proceso es el mismo, que es muy interesante ver cómo alguien frío y alguien que ya te conoce lo pasas por el mismo proceso. Y los dos se pueden cerrar. Tal vez no tan fácil el frío que el otro, pero los dos se pueden cerrar con el mismo proceso. Ok.
Ahora, te llevo un poco más al terreno de tipo ofertas que has manejado mayormente son ofertas de marketing, ¿correcto? Es decir, siempre de alguna forma ofertas que tienen retorno de inversión, se le podría decir. ¿Cuán importante o qué lugar de importancia le das a vos el mostrar el retorno de inversión, las llamadas? Mm, mira, una pregunta muy buena porque en mi carrera como closer tuve dos partes muy marcadas. Al inicio cuando cerraba, yo cerraba con números. No sé si alguna vez lograste ver el proceso que teníamos, pero eran números. O sea, yo tenía un Google Doc donde rompía todos los números de la empresa. Todos, 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 todos. Cost per call, show rate, the CAC, todos los rompía a detalle. Había a veces que me decían en la llamada el dueño del negocio, parece que tú entendieras mi negocio más que yo, porque los rompía y no era necesario por el número que le mostraba, pero más por la certeza con lo que le hacía, que había chicos que me decía, ¿sabes qué? Ustedes entienden más mi negocio que yo mismo, vamos a comprarlo. Ahora, eso me llevó a un limitante también, porque sobrecomplicaba las cosas. La otra parte, que ya fue más al final, más actual, era lo mismo, pero más simple. Mostrar el retorno, pero conectarlo con la emoción. Y así cerraba más rápido. Así es como llegaba a cerrar llamadas más rápido que antes. Antes me metía mucho a los números y que era muy técnico. Funcionaba muy bien para personas muy educadas, pero para alguien que estaba empezando, que no sabía mucho, se le pasaba por la cabeza, no me entendía. No me entendía. Cual, tal cual. Sí, en definitiva es bajarlo a algo más simple, ¿no? Algo más cotidiano, perfecto. Bastante que puedan ver el retorno, pero creo que lo que aprendí es no que yo entienda el retorno, que ellos entiendan lo que lo que van a obtener. ¿Para qué va a ser ese retorno, no? Exacto, Conectar para qué, porque si no, dinero por dinero, ¿para qué lo queremos? ¿No? Recién hablamos un poco de compañías creciendo con un objetivo más claro. exacto, con más dirección y más entendimiento. De nada me sirve darles una masterclass de un breakdown de todos sus números si se quedaron con lo que dije de masterclass y no me entendieron nada más. Claro. Hoy en día, Dani, vos ¿a qué métricas le prestas más atención en tu día a día como closer? Mi show rate es muy importante. Luego me gusta ver mucho mi número de ofertas. Y me doy cuenta, si no estoy dando muchas ofertas, no voy a cerrar. Así que mi número de ofertas. Al close rate lo veo, pero lo veo como algo más dinámico. Más dinámico. Creo que he llegado a un punto que sé que voy a cerrar. Así que no le tomo tanta importancia si estoy en 30 40. Me da igual. Es más como, ¿qué está pasando antes? ¿Qué puedo hacer para cerrar más sin tener que cambiar mi close rate? Creo que muchos, y eso es algo que lo aprendí de un mentor, muchas personas se obsesionan con llegar del 30% a 60%, al 80% de close rate. Perfecto, ¿sabes? Tienes closers como Cole Gordon que en su tiempo cerraba 80%, 87% creo que era, no sé. Una barbaridad. Perfecto. Pero lo que es más simple de hacer es, me quedo en el 30%, pero si mi show rate está en 40 y lo subo a 80, que es mucho más fácil hacer eso que subir tu close rate de 30 a 80, El nivel de skill que tenés que lograr. es, no se compara. No, mucho más fácil. Hablo con mi setter, empezamos a planear mejor y las llamadas que tengo, uno, sí las tengo, no, o sea, sí hablan conmigo y son mucho más calificadas. Naturalmente el close rate incrementa. Tal cual. Y un poco lo hablábamos antes también de detrás de cámara. Probablemente si estás teniendo un close rate tan alto, el precio se pueda subir, ¿no? No me hablas a mí que ya lo podría subir con un close rate de un 40%. Lo que seguíamos es 40. 40%, 2 meses seguidos, tal vez tres, si estás un poco ansioso, pero 2, 3 meses seguidos deberías incrementar el precio. ¿Por cuánto? Ya cada uno tiene su manera, ¿no? A veces dicen 20%, 30% más. Nosotros lo duplicamos, más que lo duplicamos, pero el punto es incrementar. Tal cual. ¿Y el cash collected? ¿Le das importancia? ¿Lo seguís de cerca? Si tienes demasiado cash collected, también deberías incrementar tu precio, pero un mínimo de 40% es un buen estándar. Un 25% de closing mínimo en call to close, un 40% en offer to close. Está así. Y te llevo un poco a la oferta actual.
¿Qué cambios has notado Muy a la diferentes. hora de atender cita distinta? Primero una llamada, ¿no? Una llamada. Son 20 minutos de llamada. 20 minutos. Quién pudiera. Quién pudiera. Sí, son 20 minutos de llamada, tengo varias y son clientes de todo lado. Es una empresa muy linda, la empresa es muy grande, hasta casi 15 millones al año. Y es muy diferente al modelo convencional, high ticket, done for you, agency model. Y eso que ellos tienen un modelo de agencia también. Pero la mayor diferencia que he notado es las llamadas son más cortas y el nivel de entendimiento de cada cliente es más alto. He visto que esta empresa es un poco más grande, le toma mucha importancia al customer journey antes de cada llamada. Les mandan mucha información. Mira, tienen una inteligencia artificial, un prompt que han puesto, que crea un documento específico de estrategia de marketing para esa persona. Analiza su página web y sus cosas y eso lo crea y lo manda. Previo a la llamada. Es una locura. Es una locura, ¿sabes? Te lo puedo pasar. Es una locura. Eso es lo que noté. Mucha importancia a lo que pasa antes de la llamada. Y el manager de esa empresa siempre nos pregunta, ¿cómo te fue la llamada? No, estaba muy frío. ¿Por qué? Y analiza la llamada, pone una cosita más para hacerlo más fácil. ¿Sabes? Su meta de él es que las llamadas sean lo más fáciles posibles. Y no porque seamos malos closers o buenos closers, nada que ver. Pero ¿para qué agregar complejidad? En definitiva, te puedes apalancar con contenido y distintas cuestiones que te pueden ayudar a, en vez de tener que enseñárselo constantemente en persona a alguien, te puedes ahorrar el tiempo con material previo, ¿no? Los famosos feedback loops de los que hablábamos antes. Exacto, hacer el feedback loop mucho más rápido, que es lo que no me pasaba en la empresa anterior, que pues, me llegaban y no tenían ni idea de quién era, ni qué era la oferta, ni cómo llegaron a la llamada, que bueno, es algo un poco raro, ¿no? Si alguien agenda una llamada y no tenga ni idea, ¿no? Y en ese tiempo no teníamos Setter y era una locura, que también se puede cerrar, pero los 10 20 minutos que me tomo explicando de qué es esto, los pude haber tomado cerrando a la persona. Tal cual, Y eso es lo que me salva la compañía actual. tal cual. Y hoy en día la oferta de software y email marketing también, me decías. Abrieron una rama de email marketing que ha crecido monumentalmente, tiene 8 meses. Y una locura, es una locura. Una de las cosas que yo he visto que ellos han hecho para crear la oferta es agregar todo lo que el cliente tal vez tendría que hacer para que no lo haga. Facilitárselo de tal manera, o sea, somos dueños del software, somos dueños de la implementación, somos dueños de la data. O sea, no es solo que la oferta va a dar buenos resultados, pero se pone tan arraigada en el negocio que es muy difícil una vez que el cliente se vuelve cliente, ¿no? Una vez que la persona se vuelve cliente, dejar esa empresa. Tal cual. Y eso es algo que en mi empresa anterior también estaban tratando de hacer. Exxon Mobil habla de eso, como que la oferta es muy sticky, como que no, Sí, que, ajá, no, no la puedes dejar, no la puedes porque dejas la mitad de tu negocio en esa oferta. sí, ¿Qué? Es lo que le pasó con Gym Launch. Se volvía tan importante que no lo podían dejar. tal cual. Bueno, bueno. Y hoy en día, a ver, seguís en nicho de alguna forma del marketing, la oferta la siguen mostrando como algo de ROI, o sea, siempre como retorno de inversión. Como las ofertas de email marketing, mismo antes yo vendía ads, mismo concepto, diferente aplicación, pero al final es para obtener llamadas de venta, demos, signups on the website, diferentes cosas. El mismo es muy ROI driven, como diría. Y hoy en día, ¿cuáles son las fuentes principales de tráfico de la cual te llegan a vos llamadas? Todas. Hoy día es muy variado. Distinto a lo que era antes, que era todo ads. Antes era todo ads, en esta empresa hacen de todo. Hacen ads, YouTube, orgánico y ads, LinkedIn, orgánico, ads. Todos en la empresa hacen LinkedIn, excepto yo. Pero todos hacen post en LinkedIn y todas esas cosas. Así que hay tráficos no solo de la misma empresa, pero también de los mismos empleados de la empresa. Y bueno, email marketing. Empresas de email. La mayoría de mis llamadas viene de email. Está ya más de curioso, ¿no? Claramente este podcast también está saliendo en YouTube y estoy empezando a subir algunos videos en YouTube. Ahora,
¿Notaste por casualidad alguna diferencia? Te lo pregunto más abierto, sin hacerlo con mucha tendencia. ¿Qué has visto un líder en YouTube? ¿Tuviste alguna experiencia con la gente que llega desde YouTube? Cierran muy fácil. No solo en esta empresa, en la anterior. O por ahora hablamos del anterior. Sí. Cierran muy fácil. Y no porque yo sea mejor vendedor, porque son el mismo nivel que yo tengo de cierre, es por el nivel de entendimiento que tienen sobre la educación que tienen antes de llegar a la llamada. Muy importante la creación de contenido, tal vez YouTube, tal vez Instagram, de donde sea. Me he dado cuenta con el tiempo como closer, no hay necesidad de hacer las cosas más difíciles de lo que tendrían que ser. No te digo que no entrenes y que no aprendas a profundidad a cerrar tráfico frío, pero un lead orgánico es mucho más fácil. Tiene más entendimiento. Tal cual, tal cual. Ahora te llevo a otro plano, Dani. En tu día a día, hábitos que has implementado, que te ha ayudado a ir mejorando tus resultados por fuera de lo que es la habilidad, que un poco la hablábamos también la vez pasada con Gabe también. Claramente lo primero es poder desarrollar la habilidad y después empezar a sumar algunas cosas, porque muchos también se terminan como mareando con el hecho de querer hacer todo al principio perfecto por fuera de la llamada, sin desarrollar skill y claramente el skill es lo más importante, ser bueno vendiendo en este caso, cada uno haciendo lo suyo, anuncios, lo que sea, pero la importancia de desarrollarlo y después vienen esas cosas que te dan detalles. Obviamente puedes tener buenos hábitos, no te va a hacer mal, los puedes tener, pero muchos creen que quizás la clave está previo en el hábito, ¿no? Y un mentor me dijo una vez, ¿no? De esos que tienen una rutina, morning routine, una rutina de la mañana de 50 pasos, y la terminan a las 4 de la tarde y no hicieron nada. Así que, sí, justo con Gabe estuvimos conversando de eso. Mira, para mí son cosas muy simples, ¿no? Y justo lo compartí en el Mastermind. Son cosas muy bobas en cierta parte. Salir a caminar es lo más importante. Justo habíamos salido a caminar antes de esto. Pero es demasiado importante. Te libera la mente, hace que todo tu cuerpo se active. Y no solo eso, te da esa conexión, lo que necesitas. A mí me gusta salir a caminar entre llamadas. Mucho. Es una de las cosas que más impacto ha tenido en mí. Tomar agua purificada. Es una tontera. Tomar agua purificada me cambió la vida. Antes de eso me dolía mucho la cabeza, no sé por qué. Tenía mucho dolor de cabeza estar en la computadora, me sentía como que mi mood, sería la palabra en inglés, era muy irregular. Cuando cambié eso, ajá, mi humor era muy irregular. Empecé a tomar agua purificada y caminar constantemente, se me niveló todo. Es algo un poco raro, es lo que más me ayudó. Y de las cosas más raras que todos los chicos se ríen cada vez que les digo, ¿no? Dormir sin luz. Ahora, todos me dicen, yo apago la luz cuando voy a dormir. No, pero genuinamente sin luz. Aparto tus ventanas, que no entre ni un solo fotón de luz. Y el que esté escuchando el podcast lo invito a que investigue esta parte, pero un solo fotón de luz te arruina el sueño para esa noche. Y no es que no puedas dormir, sino el nivel de sueño que tienes. Ya no llegas a la parte más profunda, que es lo que necesitas para realmente estar descansado. Por eso tengo yo aquí, ¿no? Que me ayuda mucho con eso. Pero es muy importante. Eso, con una habitación muy fría, caminar, tomar agua, todo lo que necesitas para hacer un buen closer. ¿Ha funcionado en Pura? A mí me encanta. Sí. A mí me encanta. Me está llegando el otro. Justo la compañía nos regaló a todos la última versión. A mí me gusta mucho. Mira, el Logra no es que te va a ayudar a dormir mejor, no necesariamente. Te va a dar claridad en lo que está pasando. Para que luego sea tu propia decisión mejorar o no. Justo lo que hablamos al inicio, que lo aprendí a tan corta edad, 100%. no, a la fuerza. 100%. Sí, yo a veces lo hablo con mi pareja. Yo por ahora uso este reloj, pero la importancia de saber, de tomar conciencia y a la vez no volverse loco, ¿no? Porque lo peor que puedes hacer es también estresarte por datos de... Pero sí, clave medirlo y mejorar algo como el sueño que es tan básico y tan importante, tan importante. Exacto, un chico dueño de negocio que me comentó que sus closers, si comían mal, no dormían bien y no se ejercitaban de alguna manera, si sea caminar, los botaba del equipo. Así de extremista. Porque es muy importante.
Es demasiado importante. Son cosas que parecen tontas que te dice tu mamá, ¿no? Toma agua, duerme bien, pero realmente impactan mucho. Y esto, llegando ya a un buen nivel de cierre, efectivamente hasta terminó ayudando en el cierre también, ¿no? Y conozco personas que también cierran mucho más que yo, que he conocido que cierran 100, 110, 120 calmes en comisiones, aplicando estos conceptos básicos. Esos cambios tan pequeños que mejoran. Podríamos verlo como un deportista, ¿no? Al inicio, lo que conversábamos con Gabe, ¿no? Aprende la habilidad, eso, y empiezas a ver un cambio bastante grande, porque aprendiste a vender. Pero una vez que ya sabes, empiezan a hacer cambios chiquitos, 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 son detallitos, te dan un impacto más grande. ¿No? Por ejemplo, si a mí me pones a correr 100 vueltas, voy a mejorar mucho en mi rendimiento. Si a Messi lo pones a correr 100 vueltas, bueno, no tanto, tal vez, ¿no? Porque él ya tiene mejor físico que yo. Tal vez el entrenamiento de él es un poquito más detallado que el mío, que no tengo ese tipo de físico. Correr 100 vueltas me va a impactar más. Ahora, te llevo al plano de negocio. Tiene su closer, está vendiendo relativamente bien, buen porcentaje, están generando sus 80, 120K en la TAM. ¿Qué le dirías en términos de ventas que sugerirías mejorar en ese punto? De ventas todavía sin llevarte quizás a lo que es el tráfico, es algo que quieras sumar, algo que se te ocurra. Los ADX, si te venden más. Sí, ¿Cuál sería su a meta? ver cuál podría ser el próximo paso, si sumarías un nuevo closer o qué harías en términos de ventas en ese punto. ¿Alguna otra persona en el equipo de ventas, coach? Claro. Lo primero que me gustaría entender es cómo van sus métricas, ¿no? ¿Cuál es su close rate? ¿Cuál es su show rate? Y todo ese tipo de cosas. Porque si están haciendo 120K al mes con un 50% de show rate, lo único que tiene que cambiar es el show rate. El vendedor está bien si está vendiendo bien. Si no tienen un setter, ahí sería el momento de poner un appointment setter y mejorar eso. Y no agregaría más closers. ¿En qué momento agregarías un setter? Si el show rate es demasiado malo y si el volumen es tan alto que el closer no puede hacer ambos. En definitiva, para que asista al closer cuando no da abasto y no tiene buen short. Y, por ejemplo, alguien como yo, que en ese tiempo tenía, cuando estaba cerrando para una agencia, ¿no? 6, 7, 8 llamadas al día, seguida, todos los días, no me daba tiempo a responder o a llamar a una lead. Y me dirás, bueno, pero terminas tus llamadas. Ok, terminaba a 10 de la noche, no voy a llamar a nadie a las 10 de la noche, ¿sabes? Que se podría llamar a una en un momento más apropiado. Y eso es lo que ayudaría el ceder en esa velocidad. Ahora, tiene que ser con temas de volumen. Matt Ryder habla mucho de eso, que le gusta que al inicio el closer haga los dos. Porque tiene tiempo. Si tienes 3 llamadas al día, fácil puedes confirmar, agendar más. Suena lindo solo cerrar y no tener que hablar con los prospectos ni hacer seguimiento, pero a ver, obviamente teniendo la agenda llena vas a tener mucho más sentido porque incluso el cliente es lo más importante y poder hablarle más rápido, ayudarlo más rápido, siempre va a ser mejor, ¿no? Ya el servicio empieza ahí, empieza antes de empezar a hacer el fulfillment. Exacto, exacto. Pero a su vez, si no tiene mucho volumen, puede hacer algo el closer, ¿sabes? Puede llamar, puede agendar sus propias llamadas, puede reactivar llamadas que no, tal vez no vinieran, no shows, volverlos a agendar. Sí, depende del volumen. Muy case by case, diría yo. No es como una regla específica Ok. de eso. Pero fuera de eso, si tuvieran buen show rate, si tuvieran un buen closer, ya sería momento de tener un segundo closer. Ok. O sea, quizás un segundo closer se amerita. ¿Alguna cantidad de llamadas diarias crees óptima? Obviamente no óptima, ¿no? Porque es un poco personal por lo que hablamos. Vos te sentís cómodo en día con unas 6 llamadas al día. Mínimo 5. Sí, ahí quizás pensaría ya en un segundo closer. Mínimo 5 o 6 que estén agendadas, que tenga buen show rate, un 80% más. Y ya, tal vez un segundo closer a meterlo. Y si queremos hablar de cómo medir un segundo closer, Alex Hormozy tiene un método que pone 10 llamadas y de esas 10 determina si va a ser bueno o no. Pero antes de eso tiene 2 semanas de entrenamiento. Con él uno a uno,
revisando llamadas del equipo, haciendo roleplays y todo eso. Luego le ponen 10 llamadas y basado en los resultados de esas 10 llamadas, que al menos debería cerrar 2 tres, se queda o se va. Ok. Buena prueba. Es fuerte, es fuerte, es bastante presión para un closer nuevo, que tal vez sea muy bueno y no tenga performance por la presión. Creo que es un test para esas dos cosas, no solo para la habilidad, pero para ver qué tan bien maneja el estrés esa persona. Y ahora, ese mismo negocio, ¿cuáles son las mejores prácticas que podría hacer el closer en su día a día para seguir mejorando? Un poco hablabas también del ver tus llamadas, ¿qué importancia le darías a eso? ¿Qué podés hacer en el día a día ya con un negocio en ese punto, cerrando bien, buen porcentaje de cierre, buen porcentaje de asistencia? Como closer personal, ver tus llamadas. Es lo primordial. Y saliendo del tema de negocios y de closers y de todo eso, los deportistas hacen eso. Ven sus Sus juegos, juegos. claro, y lo analizan. ¿Cómo puedo ser mejor? Los músicos hacen eso. Cuando yo competía en guitarra, me hacían grabarme a mí mismo tocando para notar cómo movía mis dedos en la guitarra, todo eso. Tienes una perspectiva diferente de tercera persona. Es muy importante ver tus llamadas, pero no solo verlas por verlas, pero realmente analizar, ser consciente de lo que estás diciendo para ver qué partes puedes mejorar. Ahora, un buen hábito que mientras estás en la mañana, eso, comiendo, desayunando, es bueno escuchar tus llamadas buenas, darte buenos ánimos. Usualmente eso es recomendable en la mañana, escuchar tus llamadas buenas para que esté en tu cabeza, ok, esto lo hice bien, por esto cerró, y obviamente te da ánimos porque recuerdas que cerraste. Sigues durante el día, seguir con los entrenamientos de ventas. Un error que yo tuve la primera vez que estuve en un coaching es que terminé todo el curso, según yo aprendí, y ya, no me seguían llamadas. Y mejoré un poquito, pero no mejoré todo lo que tal vez habría podido mejorar si constantemente revisaba el material. Así que entrenamiento diario es muy importante. Y fuera de eso, en la noche ya sería más a la parte negativa. Revisar llamadas que no cerraste y analizar por qué. Y luego, si tienes un coach, que deberías tener un coach de ventas, hacer roleplay de esa parte específica, sea cual sea la solución. Ahora, ¿en qué crees que te puede ayudar más un dueño de negocio en ese momento en cuanto a cercanía, sesiones en las que te puedas reunir con el dueño de negocio, a chequear las llamadas, lo que sea que vos consideres importante, pero que venga del dueño de negocio? ¿Qué le pedirías idealmente? Un feedback loop muy cercano entre marketing y ventas. Muy importante. Para que no haya una desconexión entre esos dos. Fuera de eso, coaching de ventas constante. No necesariamente de ellos, tal vez de un coach, pero siempre tiene que haber repetición. Hormozy hace eso, tiene 3 llamadas al día a su equipo, de coaching específico. Tres llamadas. Es una locura, es una locura. Pero así de detallistas son, y así de importancia le ponen. Es muy importante estar entrenando. Como un atleta, hace mucho ejercicio, vas, tomas 5 años sin hacer ejercicio, obviamente tu cuerpo se va a deteriorar. Así que es muy importante. No digo ahora a todos que pongan 3 llamadas al día de coaching, no exageren, pero es para que vean ese nivel, ¿no?, de impacto que tiene alguien tan serio como Alex Hormozy. Ahora, eso le pediría al dueño de negocio y bueno, esa congruencia es lo más importante entre ventas y marketing. Que siempre estén informados y ambos conectados. He visto equipos yo que como que si se odiaran. Marketing y sales siempre se pelean. Más, yo diría, buscar esa conexión. Te llevo a algo mucho más general, más filosófico. ¿Qué es el éxito para Dani? Difícil para mí responder eso. Creo que lo he pensado bastante hablando con varios amigos. Tal vez sea un poco erróneo para mí, de 23 años, decir, no, esto es éxito y esto es no. Pero lo que yo busco personalmente es sentirme orgulloso de lo que hago. Creo que eso es lo que me hace exitoso. Tener ese orgullo de que lo que estoy haciendo, y no generando en montos de dinero o en eso, pero lo que hago día a día,
que estoy siendo honesto conmigo mismo. Y eso me hace sentir orgulloso. Que si digo voy a hacer esto, lo hago. Si digo voy a ayudar a esta persona, lo hago. Que cada llamada que entro, no entro, que sí, pero entro con intención. Ese es el éxito para mí, lo veo más como, creo que es una cercanía a la excelencia, pero tal vez esté incorrecto. Nada más lo que es el éxito para vos, que después la otra pregunta iba a ser si te consideras exitoso, ¿no? Pero ya lo fuiste llevando hacia esa dirección, porque quizás puedes admirar también el éxito de algún tipo de éxito de otra persona más, tu ideal, ¿no? Pero Y yo, personalmente, por lo que consideraría a Hormozy exitoso, para dar un ejemplo, no es porque tenga tantas compañías de 100 millones, que uf, es una locura. Es por el tipo de persona que él es. La disciplina y control sobre uno mismo que tienes que tener para llegar a ese nivel. Eso para mí es lo más grande que uno puede obtener. Lo demás viene. El dinero viene, lo demás viene. ventas el emprendimiento claramente es un gran camino de autoconocimiento, autocontrol, el aprendizaje que quieras dejar en cuanto a autoconocimiento, autocontrol, desarrollo personal. ¿Da? Cuando estaba más joven, y esto lo conté en el Mastermind, yo lloraba mucho. Por todo. ¿Sabes? Era una persona muy sensible y creo que con la música eso me ayudó bastante. Una de las cosas que tal vez me gustaría compartir, que le compartí a varios de los chicos en el Mastermind, era que dejen, que se permitan sentir las cosas. Creo que yo erróneamente en su momento trataba de suprimir, de cortar lo que sentía, porque a mi parecer en ese momento eso es lo que era el control. Pero luego entendí que no, el control es aceptarlo, ver quién eres realmente y luego manejar. Esconder las cosas no es controlarlas. Afrontar las cosas y luego conscientemente arreglarlas. Eso es el control real. Dani, un placer tenerte por acá. De nuevo, un placer tenerte en Argentina, en casa. Muchas gracias por... Gracias, bro. Muchas gracias por la invitación también. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Redes sociales? ¿Algo? Bueno, Complicado, estamos ahí. un poquito complicado estamos ahí, pero mi Instagram es mi nombre, Daniel Tafur, que tiene una I al inicio, I, porque alguien me robó el tag. Así que es lo único. Y bueno, mi LinkedIn es mi nombre, pero no lo uso. Así que sería solo mi Instagram. Y lo pueden encontrar a Dani. Cualquier cosa, les dejamos un enlace acá abajo por si pueden llegar a querer agendar una llamada con nosotros. Y después más episodios también que se vendrán en el podcast. Muchas gracias y buen día.